Bueno, muy bien, estamos de regreso, 6 minutitos pasaron de las 8 de la mañana. Bueno, tal lo prometido, vamos a hablar con el doctor Claudio Sigalini, que es cardiólogo especialista en tratamientos endovasculares. Claudio, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo anda? Bien, bien, muy bien. Comentaba más tempranito, hablamos con usted en el 2016. Increíble cómo pasaron los años. Sí, es increíble. La recuerdo mucho porque fue una entrevista con muchísima repercusión esa que tuvimos. Y siempre nos prometimos volver a charlar. Bueno, pasaron 4 años. Sí, no parece tanto tiempo. A mí tampoco, ¿eh? Realmente lo recuerdo muy bien. Mire, pero de esto no se acuerda. Le voy a contar. El dólar oficial en el 2016 estaba a 14 pesos, mire, hoy está en 79. El blue estaba en 14,30, hoy en 145. La canasta básica en ese momento estaba a 11.000 pesos, para no ser pobre. Hoy está en 45.500 para no ser pobre. Y entonces yo pensaba, ¿no? ¿Por qué se lo vinculo esto? Digo, el corazón resiste cualquier cosa, ¿no? Sí, pero lo sufre, ¿eh? ¿Sí? Lo sufre. Resiste, pero lo sufre, sí. Sí, la crisis económica también es mala para el corazón, sí. Ustedes a lo largo de los años, digo, ahora lo tomo como referencia, pasó en 2016, 2020, ¿nota cómo la gente se ha deteriorado más o se deteriora más con el tiempo o la medicina actual hace que esto no se note? A ver, el paso del tiempo es inexorable, digamos. Digamos, el deterioro con el tiempo es inevitable. Lo que la medicina ha logrado es prolongar la vida, digamos, no solamente la medicina, sino la calidad de vida que tiene la gente, digamos, a pesar de todo, se vive mucho mejor. Digamos, hoy el hecho de tener agua potable, de tener cloacas, cosas que uno no dimensiona, la mejoría en la alimentación y también la mejoría de la medicina ha hecho que la gente viva mucho más. El promedio de vida se ha alargado muchísimo. En poco tiempo el promedio de vida se ha alargado casi entre 15 y 20 años. Eso es muy significativo, eso ha producido un cambio muy grande. Y la calidad de vida también. Hoy tenés pacientes o personas de 80 años, 80 y pico años, 90 años, que tienen una excelente calidad de vida. Uh-huh. Eso no lo veíamos nosotros cuando éramos chicos. Bien. Realmente es un cambio muy significativo, muy grande. Ahora bien, sí, el impacto de las crisis económicas sí lo podemos incluso medir, digamos. Las grandes crisis económicas traen aparejado un aumento de la mortalidad cardiovascular. Eso está medido, está publicado, ha pasado en nuestro país, ha pasado en Grecia, ha pasado en Turquía. Realmente el aumento de la pobreza aumenta la mortalidad y aumenta la mortalidad cardiovascular, sí, y eso está demostrado incluso estadísticamente. No puedo escaparme claramente de lo actual, ¿no? Tenemos un virus dando vueltas por allí, todos contagiándonos, pareciera que, qué sé yo, que todas las afecciones son COVID y no se habla de otra cosa, pareciera que las otras enfermedades, bueno, dijeron, bueno, vamos a dar paso a esto y descansamos nosotras. ¿Qué pasa con las cardiovasculares? Sí, lamentablemente eso es preocupante. Eso que nombrás ahora, que mencionás ahora, es realmente preocupante. A nosotros, los cardiólogos, nos preocupa mucho. Lamentablemente, siguiendo reportes de España y de Italia fundamentalmente, y también de China, durante la pandemia se pudo constatar un aumento en la mortalidad cardiovascular. O sea, la gente ha muerto más del corazón que en época de no pandemia. Y eso ¿sí? Es un dato real. ¿Qué dato es, eh? Sí. Ha muerto más gente del corazón ahora que cuando no hay pandemia. Exactamente, y lamentablemente eso es por muchas razones, eso es multifactorial, pero también tiene una explicación. En primer lugar es que la gente lamentablemente por miedo al COVID deja de controlarse. O sea, hoy tenés una situación en la cual los consultores de cardiología están trabajando un 20, un 30% de lo que trabajaban en época, digamos, normal, de no pandemia. La gente no asiste a los controles. Gente que se trataba del corazón, que se trataba para prevenir complicaciones cardiovasculares, hoy por hoy no se controla, no se trata, abandona tratamientos, y eso es malo.
Eso es malo porque son pacientes de riesgo. El que se está controlando, el que se está atendiendo, se atiende porque tiene riesgo de tener alguna complicación. Y las complicaciones cardiológicas son la muerte, el infarto, el ACV, son complicaciones graves. Ajá. Entonces, ese es un primer factor. La falta de control, la falta de continuidad de tratamientos. La segunda es que a veces, digamos, ya a un grado extremo, ni siquiera consultan cuando tienen complicaciones, cuando ya tienen cosas graves. La gente no consulta cuando tiene infarto, tienen dolor de pecho por miedo a asistir a una guardia médica, por miedo a asistir a una institución médica, por miedo a contagiarse el COVID, se quedan con dolor de pecho en la casa y eso es grave, eso puede ser mortal. El no atender a un infarto en las primeras horas significa que se restan posibilidades de sobrevivir al infarto. El infarto es muy tiempo dependiente. Una persona que tiene un infarto va a tener mucho más chance de sobrevivir cuanto más rápido se atienda. Y lamentablemente se ha detectado que mucha gente ni siquiera consulta y los que consultan lo consultan mucho más tardíamente que lo habitual. Y eso también se ha reflejado, incluso acá ya tenemos datos de Argentina, la mortalidad por infarto hospitalizado, o sea, cuando llegan al hospital, hoy por hoy se ha aumentado en 2 o 3 puntos. Eso significa que llegan más tarde, y cuando llegan más tarde llegan con más daño y las probabilidades de sobrevivir son mayores. Ahora la gente, Eso es tremendo. Claudio, hace una vinculación, ¿no? Que yo no sé si es correcto, ¿no? Si no, yo tengo miedo de ir al sanatorio. Uno supone que el sanatorio debe ser uno de los lugares más cuidados de todos. Uno supone que sí. Entonces no debiera tener miedo de hacerse una radiografía o hacerse algún análisis de sangre, pero de hecho lo tenemos. Pero por otro lado, dice, no, mira, el COVID afectó tremendamente el corazón y el tipo terminó muriendo. Entonces, por ahí nosotros nos quedamos medio perdidos. ¿Por qué este señor falleció o esta señora falleció? ¿Si por el COVID o porque no se hizo los estudios del corazón en el momento que tenía que hacerlo? Exactamente. Bueno, el tercer punto es que el COVID también ataca el corazón. Digamos, eso es lo que me faltó contarte. El COVID ataca el corazón en forma directa, puede generar complicaciones cardíacas en forma directa, puede inflamar al corazón, puede inflamar la membrana del corazón y también puede generar esa inflamación que produce, puede generar un estado de hipercoagulabilidad, altera la coagulación de la sangre y eso puede dar a formación de coágulos que terminan dando infartos o ACV. También el paciente COVID tiene más riesgo de tener complicaciones cardiovasculares. Uh-huh. Entonces, y un paciente que ya viene enfermo del corazón es un paciente que se defiende menos, que tiene menos defensa, que es más vulnerable. Entonces, si se descuida y se llega a enfermar y no está compensado, no está bien tratado, va a tener mucha menos chance de sobrevivir al COVID. Entonces, esa es una realidad que por ahí pocos comprenden y dejan de controlarse, y realmente es un error peligroso, ¿no? La amenaza en este tiempo no es solamente el COVID. Las enfermedades cardiovasculares representan 1/3 de todas las muertes en el mundo y en la Argentina. O sea, la mayor amenaza que tenemos nosotros de vida sigue siendo el corazón, siguen siendo las arterias. La mayor amenaza de discapacidad sigue siendo el corazón y siguen siendo las arterias. Entonces no debemos descuidarlo durante la pandemia. La amenaza del COVID es real, esto completamente entendible, hay que cuidarse, hay que seguir las recomendaciones, pero no hay que descuidar las otras enfermedades amenazantes. Ahora, no Claudio, solamente... perdón, sí, yo veo esto. Hoy yo comenzaba el programa diciendo que, bueno, ya estamos todos cansados, hace 6 meses que venimos con esta historia y no pareciera que vaya a terminar. Hay un dejo de angustia y tristeza muy, muy fuerte en la calle. Esto no nos afecta, no afecta nuestra presión arterial, nuestro corazón, todos estos golpes a la sensibilidad que tenemos todos los días. Sin duda, y tu pregunta es excelente porque
los estados anímicos también influyen sobre el corazón, y de hecho la depresión es un factor de riesgo cardiovascular tan fuerte como la hipertensión, como la diabetes, como el colesterol. La gente que se deprime también aumenta su riesgo de tener un infarto o de tener una ACV. Y bueno, sabemos que el aislamiento genera depresión, las crisis económicas generan depresión, por eso muere más gente durante una crisis económica. Fundamentalmente la depresión que genera muchas veces también viene acompañada de complicaciones cardiovasculares. Es así, eso completa el combo. El no controlarse, el COVID mismo, el miedo a consultar una urgencia y el estrés y la depresión que conlleva el encierro y la crisis económica. Realmente es un cóctel muy peligroso, es una combinación, es un combo muy peligroso para el corazón y la salud en general. Usted recomienda que, no sé si con qué normalidad, digo, que sigamos haciéndonos los controles, que sigamos yendo a los sanatorios, que sigamos yendo a los consultorios, que nos quitemos de encima esta prevención exagerada sobre el COVID. Mirá, yo no sé si llamarlo exagerada. Yo creo que lamentablemente era un terreno desconocido para todos. Esto de tener una pandemia en 2020 era una cosa impensada, y yo creo que agarró desprevenido al mundo y cada uno ha hecho lo que pudo. Y lo que sí creo que lamentablemente hay que pensar, digamos, cada medida, ahora te voy a contestar bien tu pregunta, ¿no? Pero cada medida que toma el gobierno o el Ministerio de Salud es una intervención, digamos, si querés llamarla terapéutica sobre la población, que tiene su beneficio, pero también tiene sus riesgos, como dar una medicación, como hacer una intervención. Uno tiene que poner, cada vez que yo decido hacer una intervención terapéutica sobre un paciente, desde un medicamento hasta mandarlo a operar, siempre estás poniendo en balance el riesgo y beneficio de cada decisión que tomás. Y en la población no cambia, digamos. Si vos le restringís la libertad a la gente, la circulación, parás de golpe todo, eso también tiene consecuencias sobre la salud de la gente. O sea, vamos a salvar a gente del COVID, seguramente, pero el tema es que no generemos un exceso de muerte por esas mismas medidas. Y sería muy triste que al final de año tengamos, digamos, cuando se publiquen las estadísticas de mortalidad, tengamos más muertes de enfermedades que veníamos tratando muy bien, como las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Que tengamos un exceso de mortalidad. A lo mejor no se murió tanta gente de COVID como se debería haber muerto, o no, pero lo que no debemos permitir es que se muera más gente de enfermedades que podemos tratar bien. Hoy por hoy, todas las instituciones médicas tienen sistemas como para que la gente vaya protegida a la consulta. Digamos, hay un sector distinto para los pacientes que tienen sospecha de COVID que para los que no los tienen. Hay un distanciamiento en la sala de espera, se han distanciado los turnos, hay consultas virtuales, hay un montón de herramientas para que la gente se pueda atender, se pueda controlar. Las mismas guardias tienen un sector COVID y un sector no COVID. No hay un motivo valedero para que uno deje de controlarse o interrumpa tratamientos. Realmente no lo hay. No existe el 0% de riesgo, no hay ninguna institución libre de COVID. Cuando vos tenés ya un virus que circula en la comunidad, no hay un sector libre de COVID. No lo hay en el supermercado, no lo hay en el almacén, no lo hay en la peluquería, no lo hay en una institución médica. Pero lo que no tenemos que reemplazar es un riesgo por otro peor. Ahora, Claudio, no debemos caer en ese error. Usted me decía, 2 de cada 10 se siguen controlando. Yo hago una extensión y digo, bueno, qué sé yo, por arte de magia, el 30 de noviembre el COVID desapareció. Yo voy a tener 8 personas que durante 10 meses no se hicieron ningún control, con lo cual las voy a ver mucho más complicadas que 10 meses atrás. Sí, lamentablemente lo estamos viendo. Nosotros empezamos a hacer dos de nosotros somos la comunidad médica, las sociedades científicas a nivel mundial,
empezamos a tratar de difundir el mensaje de que la gente no debía dejar de controlarse, no debía interrumpir sus tratamientos, no debía dejar de controlarse con su cardiólogo. Y tratamos de explicar cuáles eran todas las herramientas que tenían para hacerlo en forma segura. Y lamentablemente pasa que la gente, digamos, se complica. Hoy te diría, por ejemplo, que yo hago intervenciones endovasculares, hago intervenciones por cateterismo. La mayoría de los pacientes que estoy atendiendo en este momento son intervenciones de urgencia. No hay intervenciones programadas que uno realiza para prevenir complicaciones. Uno detecta la enfermedad y puede corregir una situación antes que llegue una complicación. La mayoría de los pacientes que estamos atendiendo ahora son urgencias. Gente que se dejó estar en su mayoría. Gente que no se controló, gente que minimizó síntomas, gente que interrumpió tratamiento. Lamentablemente hemos llegado también a una situación temida, a un escenario que no queríamos llegar, en una situación más complicada porque justamente también tenemos menos recursos, porque tenemos menos camas de cuidados intensivos, menos respiradores. Lamentablemente no solamente el COVID requiere áreas de cuidado intensivo, entonces tenemos una gran masa de gente que no se cuidó, que se descuidó, que quedó en riesgo y que lamentablemente se va a complicar, y se va a complicar en un momento donde tenemos menos recursos para tratarlo. Digamos, realmente es preocupante. En una entrevista sin COVID, seguramente estaríamos hablando a qué edad tenemos que empezar a cuidarnos el corazón, a qué edad tenemos que empezar a medirnos la tensión arterial, bueno, tenemos que hacer gimnasia, comer de tal manera, desayunar de tal manera. Con el COVID en el medio pareciera que todos esos temas no se pueden no se pueden hablar. No obstante, digo yo, lo pregunto igual. Una de las cosas de la que hablamos habitualmente es de la cantidad de horas de sueño, ¿sí? Y hoy pareciera que la gente no está pudiendo conciliar el sueño normalmente. Una de las, no tomen mucha agua, caminar, cosas que son habituales en ustedes hacia nosotros. Hoy pareciera que casi todo eso no se puede hacer. Nos está complicando. Sí, claro. Sin duda que dormir bien es muy importante, es fundamental para la salud, pero también la buena alimentación. Lamentablemente la gente a veces calma la ansiedad del encierro comiendo más. También es importante combatir el sedentarismo, el continuar con el ejercicio es importantísimo y está completamente restringido. Realmente son muchas cosas, son muchas las cosas que influyen negativamente para la salud cardiovascular. Y yo creo que el impacto, lamentablemente, de esta, creo que va a ser tremendo y puede llegar a ser incluso más importante que el mismo COVID. Usted no lo ve ahora, lo ve a futuro. Exactamente, ya lo estábamos viendo, pero lo vamos a ver a futuro. Ojalá que no, pero después los números son implacables. El tema de cuando ves los números que se publican anualmente ya es tarde. Ya hay gente que no está. Lamentablemente Claro. es así, y no es el geronte el que se muere del corazón solamente. Eso iba a preguntar. La mitad Claro. de las personas que se mueren por un problema cardiovascular tienen menos de 60 años. Es un problema, digamos, a nivel de salud poblacional enorme. Una de las cosas que yo conversaba con colegas suyos era respecto a cómo ir contándole a la gente el tema del COVID. Y a mí me parecía que era más importante decirle a la gente, miren, esto lo vamos a tener, porque no sabemos bien cómo se resuelve, entonces el barbijo, el agua y jabón, el alcohol en gel y el distanciamiento lo vamos a tener que mantener hasta un determinado momento, y bueno, en algún momento ya está, habrá pasado, porque existió la vacuna, porque desapareció, no sé, porque a mí me pareció siempre que el decirle a la gente, mirá, en 15 días, en 20 días, el pico la semana que viene, etcétera, etcétera, nos cargaba de una expectativa, la expectativa luego se caía, y caída la expectativa, me parece que nos metía en un bolsón de tristeza, de congoja o algo así. ¿Eso en la profesión de ustedes se ve? A ver, yo te voy a contestar no como especialista, digamos, acá me quito mi título de cardiólogo Bueno.
es una reflexión como la podés hacer vos, como la puede hacer cualquiera. Yo creo que se han hecho cosas bien, se han hecho cosas mal. Eso sin duda, los resultados están a la vista. Lamentablemente creo que esta es una situación, la del coronavirus, que va a durar mucho tiempo. Como va mucho tiempo, son meses y probablemente más de un año. Digamos, viendo la evolución de la enfermedad, viendo lo que tarda una vacuna en comprobar su eficacia y comprobar que no hace mal, porque son dos cosas que vos tenés que demostrar con cualquier nuevo tratamiento. Las dificultades logísticas que va a tener, digamos, implementar después la vacunación a gran escala. Vos tenés que pensar que vamos a tener virus por largo tiempo, y hay conductas, hay una forma de vivir que lamentablemente va a cambiar, y me parece que definitivamente va a haber cosas que yo creo que no van a volver a ser iguales por mucho tiempo. Ujú. Por mucho tiempo. Lo que creo que me parece que una exagerada restricción va a ser peor que la misma enfermedad. Esa es una visión personal, y eso quiero, digamos, aclarártelo y aclarárselo a los oyentes. Es una opinión completamente personal. Creo que hay medidas que se están tomando que van a ser más perjudiciales que el coronavirus mismo. Vos fijate que hay estadísticas nacionales que dicen que hay un 20% de pacientes oncológicos que han interrumpido el tratamiento. 1 de cada 5 no se trata por miedo al COVID. Eso es tremendo. Ujú. Eso es tremendo. Eso es una enfermedad mortal. Quiere decir que hay gente que se va a morir porque abandonó el tratamiento por miedo a agarrarse el COVID. Y eso es un error terrible. Tremendo. Claro. Entonces, hay algún mensaje, hay medidas que están siendo perjudiciales y que están trayendo más complicaciones que beneficios, y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. No sé si se lo está teniendo en cuenta. Al principio de la pandemia nosotros tuvimos una charla con un epidemiólogo. El epidemiólogo tiene una visión muy global, y él nos mostraba curvas de mortalidad de acuerdo a aumento de pobreza. Y él estaba preocupado, en el doctor Alejandro Maquia, él estaba preocupado porque veía las medidas que se tomaban iban a traer aparejado un aumento de la pobreza, y él nos mostraba curva de cómo aumentaba la mortalidad en tantos puntos, cuando tantos puntos aumentaba la pobreza. Y lamentablemente ha aumentado la pobreza. Lo conocemos, lo vemos caminando, vemos la cantidad de negocios que han cerrado, la cantidad de gente que remueve la basura buscando algo para comer. Es tremendo. Sí. Y eso lamentablemente también, la pobreza, digamos, no solamente el coronavirus se lleva vidas, la pobreza también. Y el pobre también se muere más del corazón. Digamos, es una cosa que yo aprendí hace relativamente poco. Y el pobre tiene más mortalidad cardiovascular que el que medianamente no es pobre. Así que llevar a una población a situación de pobreza ya cuando veníamos complicados es peligroso para la salud. Bien. Yo creo que hay que pensarlo bien. Claudio, le decimos a la gente entonces que vuelva a los sanatorios, a los controles, a los médicos, a los consultorios, que van a estar cuidados. A ver, sin duda, uno tiene que estar, a ver, como decimos, tenés que pensar por dónde te va a venir la bala, dicho vulgarmente. Si ya pasaste los 40 años, ya cuando pasaste los 40 años, la primera causa de muerte o discapacidad son las enfermedades cardiovasculares. Es el infarto, es el accidente cerebrovascular, es la insuficiencia cardíaca. Entonces ahí hay que empezar a cuidarse. Hay que empezar a cuidarse antes de que uno nace, ¿no? Hay que tratar de tener una alimentación pobre en grasas, hay que limitar el consumo de sodio, limitar el consumo de alcohol, tratar de hacer ejercicio, mantenerse en peso. Eso es una recomendación para toda la vida. Los hábitos se inculcan desde el nacimiento, ¿no? Uh-huh. Pero una vez que uno pasa a los 40 años, tiene que hay que medirse la presión, medirse el colesterol, detectar si no es diabético. Todo eso se puede corregir, todo eso se puede manejar, y uno puede tener una longevidad y una calidad de vida excelente si lo va detectando y lo va corrigiendo. Y no hay que dejar de hacerlo. Y si uno está enfermo, los tratamientos hoy son tremendamente efectivos. Los tratamientos
medicamentosos, son muy efectivos, las intervenciones cuando se hacen a tiempo son muy exitosas, cada vez menos invasivas. Todo esto si uno lo hace para prevenir, pues lo importante de la medicina hoy, la medicina cardiovascular hoy, es tratar de prevenir las complicaciones, prevenir la enfermedad primero fomentando hábitos saludables, y eso lo veníamos haciendo muy bien. Cuando detectamos enfermedad, tratarla, tratando de que no se complique, y a veces detectar situaciones que implican la necesidad de una intervención y hacerlo a tiempo antes que el paciente esté complicado. Y si lamentablemente el paciente se complicó, que se infartó o tuvo una ACV, consultar rápidamente, porque para esos pacientes también tenemos buenos tratamientos, siempre y cuando consulten inmediatamente. El éxito de esos tratamientos, ya cuando el paciente tuvo una complicación grave, depende mucho de que consulte rápidamente, en la primera hora. Esa es la mejor posibilidad de sobrevivir o no sobrellevar una secuela discapacitante de por vida. Entonces, eso no debemos dejar de tenerlo en cuenta y no debemos olvidarlo por miedo al COVID, porque es más peligroso que el mismo COVID. Lo vuelvo a decir, 30% de las personas se mueren por el corazón o por una complicación de las arterias, 1 de cada 3. Bien. Es la causa de muerte más importante en el mundo y en la Argentina también. No debemos descuidarlo por más pandemia que tengamos. Claudio, le agradecemos muchísimo este ratito, como siempre, excelente. La verdad que uno a veces escuchar estas cosas, yo veo a mi compañera de trabajo, veo al operador, estamos todos como estáticos, hemos quedado después de la charla. Bueno, creo que ha sido muy ilustrativa. Gracias por este ratito, Claudio. No, yo le agradezco a ustedes por el espacio. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen domingo. Muy amable. Bueno, Claudio Sigalini, cardiólogo. Bueno, impecable escucharlo. Duro, quedé medio estático. Bueno, 33 minutos pasaron de las 8 de la mañana, nos pasamos un ratito del servicio informativo, allá vamos.